Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Rey de Reyes. Hoy se celebra el Domingo de Ramos y todo tiene un significado en la palabra del Señor y hacemos conmemoración a eso, ¿verdad? Aunque nosotros solamente nos basamos en la palabra, no tenemos claramente siempre los tiempos exactos, pero estamos siempre pendientes de que el Señor tuvo su tiempo aquí en la tierra y todo lo dejó para darnos ejemplos a seguir por la eternidad, de generación en generación. Amén. Quiero que se vayan preparando en Segunda de Reyes 4:12. Y vamos a hablar de la tsunamita. Esto era Eliseo y la tsunamita. Entonces dijo a Gisí, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Todos hemos oído esta historia de la tsunamita, que es muy bonita, tiene demasiada revelación, y yo les apuesto que lo que vamos a hablar hoy no es realmente todo, porque si nos vamos de versículo a versículo, allí encontramos muchísimo significado espiritual. Y pasaba de que esta tsunamita era una mujer rica, influyente en la sociedad, tanto que en algún punto el profeta Eliseo le preguntó a su siervo, a su criado, mucho le dice la Biblia, y le dice, ¿qué haremos por ella, Gisí? Y en realidad él le dijo, ella no tiene hijo y su esposo ya es viejo. Cuando Eliseo viene y le dice a Gisí, llámala, viene y en algún momento le dice, tú has sido muy buena, muy fina, has hecho un gran trabajo, mejor dicho, porque le preparó una habitación con mesa, silla, lámpara, y todo estaba por ella, por lo que tenía dinero. Pero cuando Eliseo le pregunta, ¿quieres que hable con el rey, con el capitán de los ejércitos? Y ella le dice, mira, yo habito en medio de mi pueblo, le dice. Era como que a mí todo el mundo me conoce. O sea, no necesito nada. Y eso fue algo que el Señor iba a llevar a esta tsunamita a ver, de que a veces nosotros nos sentimos que quizás tenemos todo, a veces nos sentimos influyentes, a veces sentimos que el Señor ya nos ha dado suficiente, y de esa forma, de la forma en que nos sentimos bendecidos, porque ella decía, verdaderamente este es un hombre de Dios, este es un siervo de Dios, y por esa manera en que ella vivía de tan bendecida, dijo, quiero hacer algo por este hombre, porque verdaderamente es un siervo del Señor. Pero iba más allá esto, iba a darle una lección a esta tsunamita y también a Eliseo, porque Eliseo en repetidas veces, aquí desde el versículo 8 hasta el versículo 37, en repetidas veces Eliseo estaba ocupando a este Gisí, su criado, como una forma de llegar a ella. Tanto fue que en algún momento esta mujer solamente estaba escuchando ya la voz de Gisí, porque le dijo, llámala. La mandó a llamar por medio del criado y ella se presentó allí. Después vino el tiempo donde iba a recibir su bendición, y todos sabemos que esta mujer, al recibir esta bendición de parte de Dios por medio del profeta Eliseo, fue algo que ella
bloqueó ese fluir de esa bendición. Porque cuando él le dijo, para el próximo año, como para este tiempo, vas a abrazar un hijo, inmediatamente ella dijo, no, varón de Dios, no te burles de mí, no te burles de tu sierva, le dice. Cuando anteriormente ella le había dicho a su esposo, este es un hombre de Dios, es un varón santo de Dios, le dijo. Y no sé por qué ella le estaba diciendo en ese momento, no te burles de mí. Creo que ella, al sentirse una mujer influyente, una mujer con dinero, una mujer reconocida entre su pueblo, había algo que la afrentaba, y es que su marido era viejo, como dice la Biblia, y lo dijo el criado aquí, Gisí. No tiene hijo y su marido es ya viejo, lo dice en el versículo 14. Él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gisí respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Por qué le diría a ella, no te burles de mí? Porque había algo en ella que le hacía una afrenta y lo tenía bloqueado ese sentimiento. Lo tenía guardado completamente. Y Dios sabe por qué haces las cosas a veces, por qué nos llega a puntos donde nadie puede tocar, solamente el Señor. Pero el Señor iba a hacer una misericordia con esta tsunamita, porque esta tsunamita tenía buen corazón, pero guardaba algo, un secreto que la hacía afrentarse. Y pensó en ese momento, oh, te estás burlando de mí porque mi esposo es un viejo y no me va a poder ya dar hijos. Pero sucedió que nació el hijo, aunque lo negativo que ella dijo en el momento, inmediatamente dijo, no. Versículo 16, cuando él estaba diciendo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella inmediatamente, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Muchas veces, cuando nos tocan esas áreas que nadie conoce y las tenemos cubiertas con otras cosas de presentar poder delante de los demás, el Señor nos va a llevar a sacar ese lado oscuro, a superar ese lado de que Dios hace todo por una razón siempre, y nosotros no debemos de avergonzarnos, porque la vergüenza es para los deudores, para los que deben. La vergüenza no debe de estar para aquellos que ya pagaron sus cuentas, por aquellos que el Señor dijo, ya pagué, por aquellos que el Señor dice, ya saldé, ya eres libre, ya no haya vergüenza delante de ti, porque tú eres ya libre, te he limpiado con mi sangre preciosa. Yo no sé si allá en aquellos países, aquí no se acostumbra a eso, aquí solamente te agarran tu seguro social y te lo destruyen hasta el máximo por 10 años y te dejan en bancarrota. Pero en aquellos países, cuando eres una persona que le debe a Mundo Raimundi, a todo el mundo, de vez en cuando van a llegar a golpearte la puerta, porque te llegan a cobrar. Y te escondes, ¿por qué? Porque te da vergüenza decir no tengo para pagar. O te le escondes, te le huyes. Es más, si miras por ahí que viene el que le debe, he visto que se van por otra calle o se retroceden o cierran la puerta
O sea, la vergüenza que quede para los deudores. Nosotros ya no debemos de tener esa vergüenza de sentirnos delante de los demás con cosas ocultas por pena. Porque dice el Señor, yo la voy a destapar y te va a llevar a mis pies cuando la hayas superado. Inmediatamente ella concibió, y vuelvo y digo la palabra que le vino. El niño a un tiempo murió. Eliseo, yo ando con Eliseo es el sucesor de Elías. Viene y, bueno, pasa el tiempo, no estaba allí, el niño murió y ella lo llevó directamente a la cama de Eliseo y ahí lo dejó y se fue a buscar a Eliseo. Viene Eliseo y la ve de largo y manda a su siervo Gisí: ve y pregúntale si está bien, si su hijo está bien, si su marido está bien. Y ella le dice: bien. Ya esta mujer había tocado la bendición. A esta mujer su vida ya le había cambiado. A esta mujer ya le había llegado los tiempos de gloria. Ya tenía un hijo, ya tenía un heredero, ya la casa no era sola, ya su afrenta se había quitado, ya tenía un motivo más. Pero de repente todo cambió. Y aquello que ella lo guardaba delante de los demás, aquello que lo ocultaba por las riquezas que tenía, como el de no me hacía falta nada, no tenía nada, se convirtió en un deseo de buscar verdaderamente ahora un milagro de parte de ese profeta que es símbolo también del Señor. Sabemos que Eliseo llevaba la doble unción de el profeta Elías, y entre ellos venían con el mismo espíritu de fuego. Cuando Gisí la encuentra, ella no le dice nada a él. Busca a Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo era la persona, el profeta, el milagro, el centro de todo lo que ella estaba viviendo. Y fue, y ya lo que comenzó como que, oh, me lo estás dando tú, se convirtió en un reclamo y se convirtió en una necesidad. Me imagino que ella llorando le dice: ¿te pedí yo un hijo, mi Señor? Le dice. ¿No te dije que no te burlaras de tu sierva? Pero al mismo tiempo se le postró a Eliseo. Inmediatamente el siervo Gisí dijo: la voy a quitar, no vaya a ser que lo golpee. Pero él le dice: calma, déjala, porque su alma estaba sufriendo. En ese momento Eliseo dijo: a mí el Señor me ha encubierto, no me ha mostrado, no me preparó para esto. Esto se me está viniendo de repente, esta situación, dice. Lo tenía completamente fuera el Señor, porque quería llevar a esta tsunamita a creer, a buscar por fe, a pedir, a pelear. Pero ya era de otra forma, ya no era con aquello de sus riquezas y su fama. Ya no era ni por el esposo, porque el esposo que tenía ella, cuando miró al niño que estaba muriéndose ya, lo mandó con su mamá. Ya nada ni nadie podía hacer nada por ella. Esto era un asunto serio. Tanto que Eliseo
tomó su bastón y le dice a Giesi, ve y se lo pones encima al niño, y no sirvió. Ya no estaba pasando por manos de nadie más la situación. La situación estaba en manos solamente de Eliseo. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo realmente el Señor aquí? Estaba tratando de que esta mujer creyera realmente en lo que ella testificó. Porque ella dijo, verdaderamente este hombre es un varón de Dios. Y lo dijo, pero no había visto qué es ser un varón. Y ahora nos vamos a meter también las mujeres. ¿Qué es ser una mujer de Dios? Ya no es solamente porque lo vemos que iba todos los años Eliseo a hacer la obra, porque ella lo miraba constantemente, todos los años, y lo miraba pasar. Dijo, mira, vamos a armarle una habitación para que él habite allí. Le vamos a armar un lugar para que repose allí. Eso también tiene un significado. Pero no lo conocían realmente, que Eliseo hacía milagros por parte de Dios. Así como venía Eliseo y mandaba a su criado a decirle, a traer, a llevar, a hacer todo. También el Señor ocupa hoy en día a su gente, ocupa a sus mujeres, ocupa a sus varones, ocupa a todo aquel que se deja manejar por Él. No es solamente porque lo vemos ir a la iglesia todo el día, porque miramos de aquí y de allá y que anda de esto, la otra forma, sino que el Señor dice, voy a poner unción, voy a poner poder para que hagan milagros, para que ayuden a los demás, y van a ser reconocidos por eso. Ella no lo había conocido realmente. Ella tenía una afrenta, pero dice el Señor, voy a buscar cómo quitársela de alguna forma. Su afrenta de que no podían ya tener hijos, y las riquezas no les había servido de nada, la fama tampoco. Pero al mismo tiempo lo estaba llevando a Eliseo a hacer un milagro para ella. Y todo se hizo mejor cuando regresó Giesi y le dice, no se pudo. El niño sigue sin moverse. ¿Qué hizo Eliseo? Se fue inmediatamente hasta allá donde estaba el cuarto, el aposento. Y afuera quedó la mamá, afuera quedó el criado, y solamente él comenzó a buscar cómo resucitar a ese niño. Pero ¿saben cómo lo hizo? Lo primero que él hizo fue, dice que oró a Dios. Y ahí estaba el varón de Dios. Ahí estaba lo que ella había dicho, este es el varón de Dios. El que primeramente antes de hacer algo, ora. El que primeramente antes de hacerse ver notorios sus dones o sus poderes, ora, se entrega al Señor. Ya él había concedido el milagro de que sí, nació el niño. Bueno, va a decir la tsunamita, bueno, quizás no fue para tanto, quizás sí mi esposo podía, porque pasaron 3 meses para que ella quedara embarazada, 1 año, al año por el mismo tiempo, 3 meses para que ella, y pudo haber dicho, bueno, sí se pudo, quizás no fue tanto así de poder esto, pero el Señor le iba a confirmar que Eliseo sí era un varón de Dios. Porque el milagro, lo que nunca ella había concedido, vino y necesitaba otro milagro encima. Algo sobrenatural, que se lo reviviera. Por eso este es el tipo del Señor también, el que resucita,
el que te dio algo y quizás tú no lo estabas mirando desde ese punto. Porque en otro momento ella pudo haber dicho, oh, si realmente ella creía que este era un varón de Dios. Oh, gracias por la bendición. Acepto esa bendición. Tomo esa palabra. Pero dice, no te burles. Y todavía se lo llegó a decir allá cuando el niño estaba muerto. No te dije que no te burlaras de tu sierva, le dice. Pero al final Eliseo resucitó a este niño. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Eso era poder lo que estaba haciendo. Eso era un poder. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Ahí ya no estaba hablando en el aposento, andaba en la casa de la tsunamita. Me imagino que allá la tsunamita sentada esperando con el criado a la par y mirando a Eliseo caminando, esperando el tiempo, buscando la presencia del Señor. Y me imagino que no andaba abriendo la boca, andaba orando, me imagino, andaba haciendo algo. Dice que andaba paseó por la casa de una a otra parte y después subió, lo está diciendo, ¿verdad? O sea que andaba en la casa de ella. Después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Gloria a Dios. Entonces llamó él a Gisí y le dijo, llama a esta tsunamita. Mucho ocupaba a este siervo. Y así es el Señor también, ocupa a sus siervos. Pero aquí también nos habla el Señor de que nosotros debemos de tener nuestra fe puesta solamente en el que hace los milagros. Dice que la llamó y se llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo, ahí está. Lo que tú creías muerto, lo que tú creías que pudo haber sido casualidad o ya no era para tanto y que quizás pudo haber sido en tu fuerza, hoy el Señor te está demostrando que esto no fue casualidad. Esto no fue por tus fuerzas. Esto no fue que, como dicen, quizás sí se podía y nunca lo habíamos intentado. Porque muchas personas han recibido de parte del Señor milagros, pero los toman como que no fue para tanto. Quizás no era mucho así, era solamente de que un tiempo más y no lo toman como un milagro verdadero. No te vayan a probar así de esta forma que probaron a esta tsunamita, porque a veces tú dices, yo voy a la iglesia, yo escucho al pastor, yo creo en Dios, y porque dice Señor, Señor, y te vas a ir al cielo. No. El Señor te va a confirmar su poder. El Señor te va a confirmar lo que Él está haciendo. El Señor te va a confirmar la unción. El Señor va a venir y va a ponerte para que crezcas y ya no seas más como la persona que fuiste. Porque ella bien fácil le dijo, mira, no necesito nada. Nada necesito, todo lo tengo. Pero había una afrenta dentro de su ser y había todavía una falta de conocimiento en ella, de ver realmente el poder de Dios manifestado en Eliseo. Dice que miren cómo ya aquí ya cambió ella. Aquí ya no era más la tsunamita. Aquí ya no era más esa mujer influyente. Aquí ya no era la mujer rica.
Aquí ya no era aquella mujer que dice, yo habito en medio de mi pueblo. Miren cómo terminó todo en el 37. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra antes de tomar a su hijo. En aquel momento, cuando él le dijo la bendición, como que lo tomó. No te burles de mí, varón de Dios. Pero en ningún momento dijo, que sea así. Haz lo que vas a hacer con tu sierva, o recibo esa bendición. Dice que se echó, se inclinó a la tierra, se echó a los pies de Eliseo y después tomó a su hijo y se fue. Fue una confirmación doble del poder de Eliseo, de que le dio el derecho a ser madre y todavía le ejerció el derecho de disfrutar a su hijo, de que su hijo no muriera joven. Miren qué hermoso lo que hace el Señor. Cuando el Señor quiere que nuestra fe crezca, cuando el Señor quiere que nosotros realmente conozcamos su poder. Muchas veces vamos a pasar por el recibir, pero después en medio de ese recibimiento nuestra fe va a ir cambiando, porque nos enamoramos. Nos enamoramos de la bendición, comenzamos a ver que sí era real, comenzamos a sentir de que era especial. Y cuando miramos que está disminuyendo, que va cayendo o hasta que se murió esa bendición, ahí nuestra fe va a buscar al máximo, a ese Dios, para que nos ayude a resucitar, para que nos ayude a mejorar. Y ya no vamos a ser los mismos, vamos a ser ya distintos. Amén. Y esta tsunamita dejó de ser aquella, me imagino, aquella mujer influyente entre los demás, porque me imagino que después de ese toque, de ese quebrantamiento en su corazón, después de esa amargura en su alma, no volvió a ser la misma. Ya no lo tenía a Eliseo como el varón de Dios nada más, sino que lo tenía como el varón de milagros. Amén. El que el Señor usa para los milagros. No nos confundamos a veces. Entre nosotros podrá haber de mucho, pero el Señor siempre va a confirmar las cosas. El Señor siempre confirma su poder. El Señor siempre va a mostrar realmente que es Él. Es el Señor. Amén. Y esta tsunamita no quedó duda de quién era Eliseo. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones en nuestra vida donde de la nada nos hacemos de ciertas cosas y no las hemos tomado serias, no las hemos tomado como que vienen de Dios, sino que hasta que ya las perdemos y dijimos, bueno, Señor, ¿para qué me mandaste entonces esto? Viví tanto tiempo de esta forma, o tenía esto y ahora ya no lo tengo. Y el Señor va a decirte, bueno, ahora va a ser tiempo de que tu fe crezca. Ahora va a ser tiempo de que te moldees, que cambies. Ahora es el tiempo donde vas a dar una nueva criatura en tu ser. Vas a salir a la luz de distinta forma. Esos temores, esos traumas, eso que te encerraba, esa pena, no va a ser más. Porque vuelvo y lo digo, la pena, la vergüenza, déjenselo a los deudores. Pero quien está libre de deudas con el Señor no tiene que tener vergüenza.
No tiene que andarse avergonzando. No tiene que andar diciendo qué pena. Es que me da pena. Y a todos quizás nos ha tocado eso. Pena hasta de hablar de Dios. Esa pena déjaselo a los que deben. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo no debemos de andar con esas cosas más, porque si no el Señor va a venir y nos va a quitar esa afrenta. Nos va a hacer pasar por un proceso difícil como lo pasó esta tsunamita. Y lo primero que dicen mucho en medio de esa mentira del diablo de la pena es: no se burlen de mí. Y solitos están mostrando su debilidad, solitos se abren delante de los demás de que hay una debilidad, al decir: no se vayan a burlar sí de mí. Y quizás tú miras a esas personas allí bien puestas en los caminos del Señor, bien influyentes, pero a la hora de la prueba no dan la talla, porque están con abundancia de temor, de pena, cosas que los avergüenzan y que no tienen mucho delante de Dios ya, porque Él ya pagó nuestras deudas. Es como que te busca el Señor y te dice: hoy me vas a servir, y vas a decir: ay no, a mí me da pena. ¿Qué van a decir? Se van a burlar de mí. No puedo. Ya ahora a esta tsunamita ya no la iban a reconocer como la mujer rica, sino como la mujer a la que Dios le resucitó a su hijo, sino como la mujer que obtuvo un milagro de parte de Dios y lo peleó también. Ella lo peleó porque fue directamente a buscarlo con la fe que ya había crecido, y la fe fue el estar mirando todos los días a su hijo creciendo con ella, que realmente, ¿verdad?, no la tenía cuando se lo anunciaron. Pongámonos de pies. Así dice el Señor: todo el que me sirve. Porque esta tsunamita le servía. Por eso ella le decía: no te burles de tu sierva. Le servía a Eliseo. Amén. Todo el que me sirve recibe recompensa, dice el Señor. Todo el que me espera, todo el que se prepara, recibe recompensa, dice el Señor. Pero esa recompensa, dice el Señor, tiene que ser pública. Amén. Tiene que ser pública, porque el Señor se quiere glorificar. Gloria a Dios. Esto de la tsunamita no se fue encerradito, gato encerrado. Esto se hizo por donde sea. Y es una historia que hoy habla de la fe que ella llegó a alcanzar. Pero alguien que le sirve al Señor y que sus obras no se van a hacer públicas, bueno, rara vez podemos decir fue el Señor entonces, no fue el Señor entonces. Porque aquí hay mucha gente que hace sus cosas escondidas, pero lo que el Señor hace, la obra que el Señor hace, se vuelve pública. No de las que nosotros hacemos, que todo calladito, 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 que nadie se dé cuenta, que nadie... No, con el Señor no es así. Quien le sirve al Señor es una figura pública. Y como es figura pública, no tiene que tener vergüenza de nada. Porque si tú estás con vergüenza, lo que está pasando es que te estás afrentando de servirle a ese Dios vivo.
Y no debe de ser así. No debe de ser así. No es una afrenta servirle al Señor. No es vergonzoso servirle al Señor. Al contrario, es de mucha bendición servirle al Señor. Porque esta mujer comenzó en el secreto con su esposo a decirle: vamos a hacer algo especial a este varón de Dios. Pero el Señor le demostró realmente qué es servirle a ese Dios tan grande. ¿Qué hizo Eliseo? Se paseaba en toda la casa de un lado a otro lado. Me imagino que los criados, la gente, lo estaban mirando, todo la obra, por no decir el teatro, el show que estaban haciendo para resucitar a ese niño. Pero es el Señor, no somos nosotros, es el Señor. Así de que, mis amados, sírvanle al Señor sin vergüenza. Sírvanle al Señor con honra. Sírvanle al Señor siempre con alegría y gozo. Y el Señor va a quitar esa afrenta, ese miedo, esa pena, esa vergüenza. Lo va a hacer el Señor. Y nadie se va a burlar, porque como le hacía a este mismo, quien se burla, se lo comen los leones. Se los aseguro que quien se llegue a reír o a burlar, se lo comen los leones. ¿Están? Para que también no vayamos a burlarnos de otros. Vamos a cerrar nuestros ojos.